Hoy vamos a ver la historia de la conversión de Alma hijo y debo confesar que por algún tiempo tuve un conflicto con ella. Pero por ese conflicto que ya se resolvió, aprendí bastante y te lo quiero compartir hoy. En Mosea 27 aprendemos la historia de Alma, hijo de Alma, que era sacerdote del rey Noé. El versículo 10 dice que Alma hijo se ocupaba en destruir la iglesia de Dios, porque iba secretamente con los hijos de Mosía tratando de destruir la iglesia y descarriar al pueblo del Señor. No me imagino el estrés de los pobres padres Alma y Mosía que habían tratado de seguir al Señor tanto tiempo y tan fuertemente el ver a sus hijos hacer esto. Pero un buen día, cuando Alma hijo y toda su gente andaban de malandrines, un ángel se les acercó y los amonesta. Versículo 13. Alma, levántate y acércate, pues ¿por qué persigues tú la iglesia de Dios? Porque el Señor ha dicho, esta es mi iglesia y yo la estableceré y nada la hará caer, sino la transgresión de mi pueblo. Obviamente esto los impresiona tanto que caen a tierra y Alma hijo en especial queda inconsciente por 2 días. Pero después de ese tiempo vuelve en sí y les dice a todos los de su casa que se ha arrepentido y que durante esos días tuvo una visión en la que entendió que Jesucristo era su Salvador y que tenía que volverse a Él. Dedican enteramente el resto de sus vidas a predicar el Evangelio y aquí podríamos terminar en un final feliz. Pero, y aquí es donde me preguntarás, ¿cuál era tu conflicto con eso? Quiero aclarar primero que cuando uso la palabra conflicto no quiero decir a que yo no aceptaba que fuera verdad, más bien no podía entender un detalle en específico de esa conversión. Y no es que fuera algo malo, solo algo que yo me tardé en entender. Y es lo siguiente, el ángel lo explica en el versículo 14. He aquí el Señor ha oído las oraciones de su pueblo y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe. En pocas palabras, el ángel dice, si yo vine a verlos a ustedes fue para contestar las oraciones de tu padre y de su pueblo, y yo en mis adentros quiero pensar que también de su mamá, obviamente. Y mi problema lo puedo resumir en esta pregunta. ¿Por qué Dios respondió esta oración de manera tan grande? Y no siempre hace lo mismo con personas que oran y piden bendiciones que igual lo hacen con mucha fe. Curiosamente, el momento en el que más tuve esos pensamientos fue como misionera. Conocí a tantas personas que vivían vidas tan buenas, que guardaban los mandamientos, que eran fieles a Dios y a sus convenios, y que a pesar de todo no recibían las bendiciones que querían, aun cuando muchas de ellas, o la mayoría, eran deseos justos. Y quise compartirte esto hoy porque yo presiento que tanto tú conoces a personas que pasan por algo parecido o quizás es tu caso ahorita. Y curiosamente la misma historia me dio la respuesta que estaba buscando y es la siguiente. Hay varios factores que determinan la respuesta que recibimos de Dios. El primero es la fe. De forma súper resumida, la fe es creer en lo que no vemos. Entonces, tener fe en Jesucristo es confiar en Él y creer que tiene el poder para ayudarnos a pesar de que no lo veamos al instante. Escrituras como Alma 32:21 o Hebreos 11:1 hablan al respecto, pero Santiago 2:17 dice esto: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que si la fe, para poder contar como fe, necesita obras, entonces, ¿qué significa orar con fe? Significa hacer cosas que acompañen esa oración, además de solo hincarse a pedir. En el caso de Alma, padre y su pueblo seguramente hicieron muchas cosas que acompañaron esas oraciones que estaban haciendo, como para que el ángel dijera que oraron con mucha fe. Ahora, aquí aclaremos algo. Con esto no estoy diciendo que si alguien no recibe lo que pide es porque ora sin fe o porque no tiene fe. No. Ese no es el caso, porque la fe es apenas el primer factor que determina si Dios nos puede conceder lo que pedimos. El segundo factor es que Dios cumple lo que le pedimos en oración si esto coincide con el plan que Él ya tiene para nosotros. Y tú dirás, ¿cuál es ese plan? Bueno, cada vez que te preguntes esto, recuerda la escritura en Moisés 1:39 que nos enseña que la obra y la gloria de Dios es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Eso significa que nuestro Padre Celestial nos dará lo que más nos ayude a volver a su presencia. Por ejemplo, volviendo a la historia de Alma hijo y los hijos de Mosía, encontramos varias razones por las cuales se cumplía el plan de Dios al enviar el ángel. 1. Si los que escucharon al ángel se arrepentían, ya por salvar esas almas valía la pena que
que hubiera pasado. 2, el versículo 10 dice que ellos andaban tratando de destruir la iglesia y descarriar al pueblo del Señor. Así que si ellos dejaban sus pecados, también dejarían de descarriar a otros. 3, Dios, que sabe todas las cosas de antemano, sabía que si estos hombres eran redireccionados al camino correcto, podrían hacer muchísimo bien. Y más adelante veremos que su predicación llevó a miles de personas de regreso a Dios. Y 4, el ángel mismo declara otro motivo para ser enviado. Versículo 15. Y he aquí, ¿puedes ahora disputar el poder de Dios? Pues he aquí, ¿no hace mi voz temblar la tierra y no me ves ante ti? Y soy enviado de Dios. O sea que Dios quería que ellos fueran testigos de que Él existe y de su poder. Pero todavía hay un tercer factor a considerar. Si bien Alma Padre y su pueblo oraban con mucha fe para que estos muchachos cambiaran, Dios no los obligó a cambiar. No se metió con su albedrío. Él simplemente hizo algo que podía ayudar, que fue enviar el ángel. Pero aún así, Alma, hijo y su gente pudieron haber decidido seguir igual o quizás dejar de molestar la iglesia, pero ellos no cambiar. Y tú podrías pensar, o al menos eso era lo que yo pensaba, ay, por favor, ¿quién no va a cambiar después de ver un ángel? Es obvio que iba a pasar, pero no necesariamente. Ahí tienes a Lamán y a Lemuel o a Caín. ¿Crees que Leí, Saría o Adán y Eva oraban con menos fe que Alma y su pueblo? Yo creo que no. ¿O crees que era parte del plan de Dios a que ellos no cambiaran? Yo creo que no. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Aunque fuera la voluntad de Dios que ellos cambiaran, que sí lo era, la diferencia está en que tristemente esa no era la voluntad de Lamán, ni Lemuel, ni Caín. Por otra parte, Alma, hijo y los hijos de Mosía sí decidieron cambiar. El albedrío es algo con lo que ni nuestro Padre en el cielo puede meterse. La guía para el estudio de las Escrituras enseña que la finalidad de la oración no es cambiar la voluntad de Dios, sino obtener para nosotros y para otras personas las bendiciones que Dios esté dispuesto a otorgarnos, pero que debemos solicitar a fin de recibirlas. Y esa definición nos enseña que Dios quiere darnos muchas cosas, pero tenemos que pedirlas, y al mismo tiempo valdría la pena que poco a poco lo conozcamos mejor para entender cuál es su voluntad, porque aunque no nos conceda lo que pidamos, su respuesta será siempre lo que mejor cumpla con su plan. Y quiero compartirte un ejemplo increíble sobre esto. Hay un video de la iglesia que se llama La vida es increíblemente injusta a nuestro favor. Voy a dejarte el enlace en la descripción o en los comentarios por si quieres ver el video. En el video, la hermana Jenny Taylor comparte cómo la muerte de su esposo, que era un militar sirviendo en Afganistán, transformó su vida y la de su familia. Hay una parte un tanto triste en la que Jenny cuenta cómo una de sus hijas le dijo: mamá, oré todos los días a Dios para que protegiera a papá. Así que, ¿qué piensas de la oración? Y Jenny le dice: a veces no tenemos respuesta a las oraciones que necesitamos. Pero después es increíble cómo Jenny nos cuenta que poco a poco va descubriendo la voluntad de Dios y su plan para ella y sus hijos, detrás del triste hecho de que no recibieron la bendición que esperaban y por la que oraban a diario, que era simplemente que su esposo regresara con bien a casa. El momento más intenso y creo yo importante de todo el video es cuando ella dice: aunque todavía me cuesta formar esa oración y detesto decirlo, la muerte de mi esposo ha bendecido tanto mi vida y aunque duele, no lo puedo negar. Esa clase de interés y de confianza en Dios llega de estar cerca de Él y de entender que siempre hay un plan mayor que nosotros no podemos ver. No puedo decir que era parte del plan que el esposo muriera, creo que eso solamente lo saben ella y Dios, pero sí podemos estar seguros que hasta la más grande tragedia, como la muerte de un ser querido, no arruina el plan de felicidad que Dios tiene para ti. Recomiendo mucho que veas el video. Jenny explica con más detalles toda su experiencia y sobre todo cómo es el no recibir lo que pedías en tus oraciones. Ambos casos, tanto el de Alma como el de Jenny, son ejemplos de que la respuesta a nuestras oraciones puede ser muy variada, pero de lo que sí podemos estar seguros es que será la que mejor cumpla con la obra de Dios. Ahora, esto quizás nos puede llevar a pensar, entonces, ¿qué caso tiene pedirle si al final Dios va a hacer lo que Él quiera? Verlo de esta manera podría poner a nuestro Padre Celestial como un Dios egoísta que no lo es. Más bien, ante esta idea hay que recordar dos cosas. Una, Dios no nos puede dar algo que no pidamos. Aún tenemos que orar y pedir. Y dos, sí, Dios te dará de acuerdo con lo que cumpla mejor su plan. Pero recuerda que ese plan tiene todo que ver contigo. Él desea que seas feliz, no solo por un momento. Quiere ayudarte a que un día regreses con Él. Y si aquí hemos conocido la felicidad, no puedo ni imaginar lo que quiere darnos después. Así que confiemos en sus respuestas, aunque no siempre las entendamos.
estoy haciendo ya todo bien. Algo se derrumba a mis pies. No es la primera ni última vez, mas recuerdo que puedo orar a Él. Padre en el cielo, dime, ¿estás ahí? Y escucha siempre cada oración. Algunos dicen que no estás, mas te siento cuando empiezo a orar. Padre en el cielo, al orar a ti, pienso en Cristo que una vez llegó a decir: todo el que llame se le abrirá. Padre, te imploro, oigas mi llamar. Ora, aquí estoy. Habla, yo te escucho. Eres mi hija, mi amor te rodea. Yo te contesto, sí, yo te amo. Y si tú lo deseas, mi reino es tu hogar. Padre en el cielo, dime, ¿estás ahí? Y escucha siempre cada oración. Algunos dicen que no estás, mas te siento cuando empiezo a orar. Padre en el cielo, al orar a ti, pienso en Cristo que una vez llegó a decir: todo el que llame se le abrirá. Padre, te imploro, oigas mi llamar. Padre en el cielo, sé que estás ahí, sé que escuchas siempre cada